A continuación tendremos una interesante conversación. Macarena Galindo es psicóloga laboral con más de 16 años de experiencia en la implementación de proyectos en el área de selección, capacitación y desarrollo organizacional. Por otra parte, Ignacio Guzmán es psicólogo laboral con experiencia en gerencias de personas, específicamente en el área de selección de personal y desarrollo organizacional. Ambos son hoy jefes de proyecto en Circular HR de Fundación Chile. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En primer lugar, muchas gracias a la Red de Recursos Humanos por la invitación. Acá desde la consultora Circular HR de Fundación Chile nos preguntamos de qué manera podemos potenciar a las distintas industrias, principalmente la energía y minería, desde la arista desde la educación. Cómo la educación puede apalancar de manera más fuerte y transversal a la industria en su formación ya trabajando. Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo una metodología de evaluación puede transformar a los sectores técnicos? Por lo tanto, desde ese punto de vista, se genera una metodología que busca responder a tres elementos. Por un lado, tenemos la formación, la experiencia y la especialización de los trabajadores. Y eso consigo trae la siguiente pregunta: ¿cómo aseguramos que quienes forman a nuestros técnicos estén tan actualizados como la industria los quiere recibir? Lo que vamos a recorrer y la invitación en esta presentación es principalmente entender esta necesidad es compartida por todos los sectores productivos y la industria a nivel de país, a nivel de región. Eso es principalmente lo que vamos a recorrer. Bueno, un poco de contexto en términos de educación técnica. Tenemos un análisis de tendencia de la matrícula, ¿cierto?, que respalda efectivamente la importancia de esta necesidad. En primer lugar, tenemos información, ¿cierto?, que señala que en matrícula de primer año y en matrícula total, ¿cierto?, de todos los estudiantes que se inscriben, la tendencia es a la alza, ¿ya? Y en este caso queríamos mostrarle un gráfico para darle un poco más de contexto, que dice que efectivamente la tendencia de las instituciones en términos de contar con mayor formación, especialización y acreditación, tiene un impacto significativo en la demanda de matrículas de todos los estudiantes, ¿ya? Eso lo podemos ver en este caso, en este gráfico, como lo estamos visualizando. Y lo importante acá es entender que esto es una relación directa. A mayor acreditación, tenemos mayor liderazgo y posicionamiento en el mercado, porque estamos en un mercado y en un ecosistema educativo muy competitivo, ¿ya? Y esto nos puede permitir, evidentemente, sentar las bases y lograr liderar este mercado educacional. Por lo tanto, en el contexto actual de la educación superior en Chile y de las regiones sobre todo, tenemos que garantizar la calidad de la pertenencia y la actualización de los programas que son críticos. Es decir, cómo las mallas curriculares de las universidades pueden apalancar de manera positiva a los trabajadores y viceversa. Como dice Ignacio, ¿cuál es el objetivo y el fin, el propósito final de esta metodología, ¿cierto?, que vamos a plantear durante el desarrollo de la presentación? Primero, y lo más importante, es poder fortalecer la empleabilidad de los estudiantes, ya poder instalarse en un mercado laboral posterior, digamos, al egreso de todas sus carreras técnicas y profesionales. Ser competitivo a nivel, digamos, de institución, de educación superior, ser competitivos y mantenerse, tener sostenibilidad en el mercado. Y bueno, ¿cómo vamos a lograr y cómo proponemos una solución frente a esto? Vamos a mostrarle un caso, ¿cierto?, de un recorrido, digamos, de una metodología que permite efectivamente apalancar esa sostenibilidad y el éxito en el posicionamiento de mercado. Por lo tanto, la pregunta inicial que nos tenemos que hacer y que todos nos hacemos finalmente es, ¿nuestros docentes están enseñando lo que realmente la industria necesita y requiere? Es una pregunta muy interesante porque en el fondo, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que ocurra, digamos, este hecho? Primero, incrementar la expertise disciplinar, ¿cierto?, de nuestros docentes, posicionarlos en el ejercicio de su rol, ¿cierto?, en básicamente todo lo que tiene que ver con aquella línea base técnica que les permita mantener, digamos, una estabilidad futura en el mercado laboral. A los estudiantes, por supuesto. Y contar con un cuerpo docente, contar con un cuerpo docente preparado para este ecosistema competitivo.
Entonces, en este caso podemos ver la mirada en el fondo de posicionamiento de rol en el ejercicio docente y por otro lado, la preparación en un ecosistema muy competitivo. Por lo tanto, ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo realizamos de la siguiente manera. Tenemos una metodología que consta de 8 pasos. Como primer paso es realizar un piloto. Bien, esta metodología considera todas las fases de la evaluación. Lo importante, bueno, aquí se plantea toda la fase de evaluación en términos de evaluar competencias, ¿cierto? Competencias del rol docente y por otro lado, también evaluar ciertos requisitos de base que mencionamos anteriormente. Como es un piloto, se eligió efectivamente una de las carreras de las escuelas que tiene mayor cantidad de estudiantes y mayor demanda y pudimos poner a prueba efectivamente cómo se daba, digamos, esta metodología, la hicimos correr. Como toda metodología, como sabemos, ¿cierto, Ignacio? Lo que obtenemos son lecciones aprendidas. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer ciertos ajustes para mejorar lo que es el diseño del modelo. Excelente. Por lo tanto, ya teniendo el piloto, con un paso número 2, con la metodología pusimos foco en lo disciplinar y en centrar una entrevista con expertos de temáticas, de las distintas temáticas que estamos viendo en el rubro, para poder acreditar al docente en las distintas áreas o asignaturas. Exacto, como dice Ignacio, en este caso, además, también tenemos a la base un paraguas. Nosotros trabajamos efectivamente con un foco estratégico, por lo tanto, teníamos que conectar esta metodología con el plan de desarrollo institucional que se desarrolla efectivamente como una hoja de ruta, donde estamos aportando con esta estrategia, con esta acción, al cumplimiento de ese plan de desarrollo institucional y tenemos a la base el modelo educativo, que también guía todas las acciones. Entonces, en ese sentido, tuvimos ese ajuste, ¿no es cierto?, con foco disciplinar. Como decíamos en el gráfico anterior también, Ignacio, recordemos que la acreditación es uno de los componentes más importantes para las instituciones de educación superior y efectivamente es una exigencia ya del Ministerio de Educación. Excelente. Por lo tanto, ya teniendo el segundo paso, obviamente, nos queda lo más importante es la implementación. Por lo tanto, esta implementación de la metodología de este piloto a nivel institucional, dada la magnitud de trabajo, se realiza en algunas escaladas de las distintas escuelas que podemos encontrarnos. Exacto. Bueno, el desafío fue justamente la implementación, no solo logística, porque en definitiva es sentar, ¿cierto? Es realizar un diagnóstico y sentar una línea base con todas las escuelas de manera más o menos simultánea. Entonces, efectivamente, bueno, esto tuvo, como todo proyecto, como todos sabemos en el área de recursos humanos, una exigencia importante en términos de comunicación, de generar una estrategia comunicacional, de involucrar no solo el equipo directivo, sino que todos los directores y subdirectores en el fondo que participaron en el proyecto, para involucrarlos y co-construir. Yo creo que eso es muy importante para poder llegar a éxito y a puerto, ¿cierto? Es leer en el fondo la necesidad y co-construir en conjunto con el cliente, en este caso de esta institución, la mejor forma de poder plantear este diagnóstico. Y evidentemente también acompañado con el equipo docente que es partícipe de esta metodología. Perfecto. Y obviamente, como muchas cosas que nosotros como consultora hacemos es la co-construcción con todos nuestros colaboradores, finalmente pasamos al paso número 4, que es definir con el equipo directivo, ¿cierto, Macarena? De las distintas escuelas, las especificaciones de las variables del levantamiento. ¿Variables como cuáles? Como decía Ignacio al comienzo, ¿cierto? Tenemos la formación, la experiencia y la especialización. Entonces, con estas variables, cada escuela depositó su sello, ¿cierto? Todos tienen distintos niveles de importancia. Entonces, en definitiva, ahí fuimos customizando de alguna forma estas variables en cada escuela para que todos los directores y subdirectores y docentes estuvieran acordes, digamos, y en relación, digamos, a esta nueva metodología, que estuvieran, se hicieran parte, digamos, de esta metodología. Exacto. Así es. Bueno, obviamente, después de definirlos con los equipos directivos, no queda más que verificarlos, ¿cierto? Tenemos que verificar los requisitos solicitados en los distintos programas institucionales para poder definir la línea base de la evaluación que va a definir los perfiles idóneos para las distintas cargas, para las distintas carreras de los docentes, perdón. Exacto. Sí, esto fue un desafío interesante. Si bien es cierto, como tú decías, Ignacio, teníamos asignaturas definidas, el desafío fue no solo evaluar, ¿cierto?, lo existente, sino generar un marco más amplio que consistía en evaluar áreas, ¿ya? ¿Qué implica eso? Ya lo vamos a desarrollar también más adelante, pero en definitiva el evaluar las áreas
implica poder conocer y reconocer la fortaleza de los docentes. Habían docentes, por ejemplo, en el caso que hicimos, digamos, y aquí me adelanto un poco, que tenían mucha expertise y tenían mucha formación en ciertas áreas en las cuales no estaban ejerciendo docencia. Por lo tanto, esto fue un descubrimiento y un mapeo de básicamente cuáles eran las mejores condiciones y las mejores fortalezas de cada docente. Y posteriormente, ver efectivamente en más detalle las asignaturas. Bueno, obviamente, con lo que dice Macarena, tenemos que gestionar la realización de estas entrevistas. Obviamente, esto con un equipo de expertos por línea y los equipos de la consultora también alimentábamos para poder evaluar a los distintos docentes. Sí. Aquí entramos en la fase de análisis. Bueno, en la logística, ¿cierto? Con la realización de logística con entrevistas de expertos, con docentes, con los tiempos que implica, digamos, este gran desafío, como les dijimos, que era en escalada, pero bastante simultáneo. Entonces, ese era un gran desafío importante de lograr, y el análisis y el ajuste efectivamente de toda la información obtenida, porque tuvimos muchísima información que analizar. Por lo tanto, después, obviamente, después de todos los análisis que podemos encontrarnos y los ajustes que se tuvieron que realizar, vamos a entregar la reportabilidad por cada una de las escuelas. Bien, y está con la identificación y el contexto y confección por ranking por docentes y por carrera, ¿cierto? Exacto. Y eso fue alimentando poco a poco las distintas áreas. Así es, como dice Ignacio, este resultado, el output de este proceso implicó tener un ranking por escuela y por carrera, ¿ya? Y eso efectivamente, esa información genera información estratégica y relevante para la toma de decisiones en básicamente la asignación de cada docente de escuela y carrera, semestralmente, anualmente, y eso también asegura poder tener efectivamente visibilidad no solo de la fortaleza, también de las oportunidades de mejora en relación a qué programa de formación necesitamos para entrenar, si necesitamos una pasantía, por ejemplo, para reforzar algún área en la cual el docente sí tiene formación, y bueno, y nos entrega una hoja de ruta en términos de formación, entrenamiento y capacitación. Perfecto. Y por último, y quizás no lo más importante, pero parte de lo más importante es que la institución cómo se hace cargo de esto, sino que básicamente lo incorpora dentro de su metodología como propia, ¿cierto? Así es. Y la utiliza como una base de insumo que alimenta al sistema de gestión de talento técnico, es decir, cómo los profesionales del rubro evaluamos a los docentes y cómo estos potencian también sus habilidades, ¿cierto? Así es. Este es un concepto que quizás no es tan escuchado en el ámbito de recursos humanos. Cuando hablamos de talento en relación a los modelos más clásicos de potencial, de desempeño. Hablamos en relación a modelos de competencias. Pero acá estamos hablando de un sistema de gestión de talento técnico. Ya estamos con el foco, digamos, en las variables que dijimos al principio, que son, Ignacio. Formación, especialización y experiencia. Así es. Bueno, el paso 8 no es menor, porque básicamente que la institución haya internalizado, digamos, esta metodología y hoy día es parte de su sistema de gestión de personas, implica el desarrollo de una plataforma, implica que evidentemente toda esta información es información que está viva. Toda la formación, la experiencia y la especialización tiene una dinámica, se alimenta. Entonces, es muy importante también poder apalancar el éxito de esta iniciativa a través de una plataforma. Aquí tenemos algunos datos, Ignacio, para magnificar un poco lo que realizamos. Exacto, tenemos 1972 entrevistas con docentes. 38 cuadros de análisis en las distintas líneas, que son los parámetros, ¿cierto?, de evaluación. 203 cuadros de análisis en base a los programas instruccionales por área. Acá me quiero detener un momento, que es principalmente solo decir que a veces estos programas instruccionales se definen en distintos momentos del tiempo. Y esto permite efectivamente establecer, ¿cierto?, atemporalmente, en un momento, haciendo un corte para esta línea base de todos los requisitos y criterios, no solo de exigencia en la actualidad de los docentes, sino que también en los requisitos de ingreso. ¿Ya? Eso también es un producto de la metodología. ¿Sí? Bueno, y finalmente 945 cuadros de análisis en base a programas instruccionales por asignatura. Sí, lo quisimos visibilizar así porque a veces nos pasa en los proyectos que no solo nosotros entregamos, en este caso, el ranking. Hay muchos productos que están asociados y vinculados a la ejecución de una iniciativa. Y es así como podemos ver estos 3 últimos productos, que en definitiva insuman información muy estratégica, muy relevante para las escuelas, para los directores, los subdirectores y para el equipo docente. Excelente.
Bueno, ¿y cómo finalmente podemos, este modelo de gestión de personas, cómo nos impacta este modelo que hicimos? Bueno, básicamente el modelo hoy es parte de la gestión docente y alimenta decisiones estratégicas a través de este ciclo de gestión de personas que todos muy bien conocemos, que tiene como ciclo número 1, reclutamiento y selección. Exacto. Número 2. Contratación, compensación, beneficio. Número 3, acompañamiento e inducción a los puestos de trabajo. Formación y entrenamiento. Esto va a alimentar la evaluación de desempeño, por supuesto. Los sistemas de reconocimiento. Y finalmente, el talento y sucesión, que es lo que nosotros queremos ir potenciando. Sí, ¿cierto? y ahí, bueno, suelo enfatizar el talento técnico. La importancia no solo de los talentos de los modelos tradicionales, sino que la importancia del entrenar técnicamente. Y esta misma lógica la podemos aplicar, obviamente, a aspectos técnicos y supervisiones en la minería o energía u otras industrias, puede ser forestal también. Pero era la pregunta que iniciamos con toda la presentación. Finalmente, ¿qué nos va a permitir esto? Vamos a tener quizás un gasto inicial muy alto, pero al final va a ser una inversión que nos va a permitir saber más claramente cómo vamos a entrenar a la gente y cómo y qué vamos a entrenar más específicamente que la clásica tenemos que entrenar a todos los trabajadores en todo, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, ¿cómo nos impacta en minería, por ejemplo? Nos impacta para poder mapear a operadores y mantenedores según sus competencias y sus experiencias para definir distintas asignaturas más seguras y eficientes, ¿cierto? Así es. Por otro lado, en energía tenemos la posibilidad de diagnosticar a los técnicos eléctricos respecto a las distintas normativas que se están actualizando al día a día, igual que en la minería, las nuevas tecnologías o las transformaciones energéticas hoy en día. Así es, Ignacio. Por lo tanto, este modelo de revisión curricular es una metodología complementaria a los modelos clásicos que tenemos hoy en día, porque nos va a permitir modelos de acreditación de competencia, ya que puede adaptarse a la revisión de perfiles operativos o técnicos, a su vez, además de generar alineamiento, productividad y desarrollo de carrera potenciando a todos. Y esto nos va a permitir, obviamente, tener variables asociadas a la formación, experiencia y especialización en la revisión de requisitos de los perfiles de cargo, como lo vimos inicialmente para el tema de las mallas. Así es. Bueno, aquí tenemos el complemento, como bien dice Ignacio, acreditación de competencias más acreditación también de requisitos más técnicos, ya que es lo que buscamos con esta metodología. Visibiliza el potencial técnico del trabajador, como decíamos, en áreas productivas, ¿cierto? Fija estándares, ¿ya? Eso es muy importante, entregar el mapa de fortaleza. Al comienzo, ahí, Ignacio, hablamos de que es evaluar, pero no es evaluar por evaluar, ¿cierto? Es evaluar entregando distintas oportunidades, un abanico de posibilidades, no solo al docente. También es importante para los institutos de educación superior poder entender cuál es su demanda en términos de necesidad. Y esto les da un mapa claro y consistente técnicamente para poder tomar decisiones de manera oportuna y ubicar a las personas en la posición correcta. ¿Ya? Eso yo creo que es muy importante. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de todo esto? Principalmente, no se trata solo de evaluar a las personas, ¿bien? Sino que lo que saben las personas, sino que de habilitarlas para que lo que puedan llegar a ser en todo su potencial técnico. Bueno, aquí la conclusión dice que lo que partió como un ejercicio académico, ¿cierto?, se convirtió en un modelo complementario, como decíamos, al de acreditación de competencia. Este modelo nos permite aplicar esta dinámica, ¿cierto?, estos 8 pasos que vimos en cualquier sector productivo. Ignacio hizo el énfasis en energía, ¿cierto?, en minería, forestal o en cualquier empresa de servicio. ¿Ya? Lo importante es que, evidentemente, entendamos el por qué y el para qué lo estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, le damos muchas gracias por su atención. Sí. Nos despedimos, Macarena e Ignacio, de la consultora Circular HR, y nuevamente muchas gracias a la red por este espacio. Sí, muchas gracias a todos y a todas.